semana número 2, que corresponde a Historia del Perú. Ya vamos a estar 2 horas, desde 6 hasta 7:50, y cualquier pregunta, cualquier consulta, comentario, lo van dejando en el chat, por favor. Si fuera muy necesario, alzan la manito para que puedan hablar o preguntar, y así vamos a realizar la dinámica de las clases. ¿Ya? Entonces yo voy a comenzar a compartir el material de ahora. Y bueno, pues nada más, ¿ok? Buenas tardes con todos. Y bueno, ahí somos 3 alumnos, conmigo 4. Ya, listo. Seguro que después se están incorporando los demás compañeros. Pero vamos empezando, ¿ya? Vamos empezando. Entonces vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Y por aquí tengo el material. Ya está, ¿ok? Entonces, listo. Todo quedó muy bien. Cualquier cosa, por favor, me avisan con el audio, con la pantalla, si se ve o no. Esas cosas me van comentando. Muy bien. La semana 2 de Historia del Perú corresponde a Historia Universal. Bueno, Historia Universal. Desde el poblamiento. No, Historia del Perú. Estoy así. ¿Ok? Corresponde a Historia del Perú, desde el poblamiento de América hasta el surgimiento de la civilización andina. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con el poblamiento de América, de nuestro continente. ¿Tú te imaginas cómo ha de haber sido aquel momento en que llegan los españoles, ¿no? Acá a este continente, y al entrar en contacto con los aborígenes, ¿no? Con los indígenas americanos, a los que ellos mal llamaron indios, al verlos, ¿no? Tan diferentes físicamente, en la lengua, en todo lo demás, ¿no? Que se va a descubrir el español, ¿no? Cómo nos vio, qué pensó de nosotros, porque según se sabe, desde este primer contacto que hay, ¿no? Del viejo y el nuevo mundo, hay preguntas, ¿no? Hay preguntas como de dónde veníamos nosotros, ¿no? Si también éramos hijos de Dios, porque teníamos esta apariencia física tan diferente a los europeos, a los españoles. Esas preguntas no se van a resolver hasta muy después, ¿no? Hasta el siglo XX, en que aparecen las teorías que van a tratar de explicar el origen, ¿no? O el poblamiento de América más propiamente, ¿sí? En el siglo XVI hay un cronista español llamado José de Acosta. Este cronista tiene un libro que es La historia natural y moral de las Indias, en donde él escribe, ¿no? Que los indios americanos tenían semejanzas físicas, ¿no? A los asiáticos. Entonces, esa versión de José de Acosta, pues en ese momento no va a causar mayor revuelo ni comentarios, pero tú sabes que esa idea de la semejanza física entre el indio americano y el asiático, esa es parte de la teoría asiática, ¿no? De Alex Harlica, ¿no? Entonces, ¿hay antecedentes de esta idea del asiático con el americano que tendrían el mismo origen? Sí hay antecedentes, ¿no? Por parte de este cronista en el siglo XVI, pero como te repito, pues en ese momento no hubo mayor connotación de eso, ¿ya? Ahora, tienes que tomar en cuenta que todas las teorías son inmigracionistas. ¿Por qué son inmigracionistas? Porque ya está comprobado, ya se ha dicho por la ciencia que la cuna de la humanidad, el origen de la especie humana está en África, en la parte oriental, en el Valle del Rif. Ahí está el origen de la humanidad. ¿Por qué? Porque entre Kenia, Etiopía y Tanzania, por donde ahí pues está lo que es el Valle del Rif, se han encontrado los restos humanos más antiguos de la evolución. Se han encontrado los restos humanos de mayor antigüedad, ¿no? De lo que es el proceso de hominización. Entonces, la cuna de la humanidad es el Valle del Rif en África. Eso hace que se deduzca que de ahí de África el hombre pues pobló el resto del continente, ¿no? Poblaron Asia, poblaron Europa y luego ya nuestro continente que es América, ¿sí? Listo, entonces vamos a ver que tenemos esas teorías inmigracionistas, todas. Hubo una vez una teoría autoctonista, hubo una a cargo de un estudioso llamado Florentino Amellino, que presentó evidencias, ¿no? Restos óseos que según él pertenecerían a humanos, ¿no? De la era terciaria, dijo Amellino.
y dio como origen de esos restos a la zona de Argentina, ¿no? Eso fue desmentido al poco tiempo porque se analizaron los restos humanos, disque humanos, y al final no eran humanos, eran de monos platirrinos y eran restos con mucha menor antigüedad, ¿no? O sea, estaba equivocado en la antigüedad de lo que había presentado y en la procedencia, porque no eran restos humanos, sino que eran restos humanos combinados con restos de monos platirrinos. Así que se descartó la teoría de Florentino Mellino, que fue el único intento de teoría autoctonista que se ha tenido hasta el momento. Ahora sí, vamos a ir con la teoría asiática, que es la más sostenida, la más, digamos, aceptada por la ciencia hasta el día de hoy. ¿Ok? Esta teoría, defendida por Alex Harlica, también es llamada monorracial porque solamente acepta la procedencia asiática, nada más, ¿ok? Por eso lo llaman monorracial. Harlica dice que durante la última glaciación, los paleomongoles habrían cruzado la zona de Bering y llegado hasta el norte de América. Ese es su planteamiento. Ahora nosotros tenemos que desmenuzar cada cosita que él ha dicho. Lo primero que dice este estudioso habla de una glaciación, ¿sí o no? Eso es lo primero, ¿ya? ¿Qué es una glaciación? Una glaciación es un fenómeno geológico de larga duración. Las que han ocurrido han durado miles de años. ¿Y cuándo ocurrieron? Durante el famoso periodo pleistocénico. Es el periodo pleistocénico que fue anterior al Holoceno, que es el periodo actual en que nos encontramos, ¿ya? El Pleistoceno se caracterizó por tener varias glaciaciones. Entonces, las glaciaciones han sido fenómenos geológicos que han ocurrido, la ciencia dice que han ocurrido durante el Pleistoceno y se caracterizaron por la disminución de la temperatura a nivel del clima global de la Tierra. Eso significa que en distintas partes del planeta Tierra, la temperatura comenzó a bajar, a bajar, a bajar, de tal manera que varias zonas quedaron convertidas en hielo. Así como la película La Era de Hielo, así más o menos, con la diferencia y con la aclaración de que no todo el planeta se cubrió de hielo como un chupete. O sea, no, eso es una exageración. Fueron algunas partes, como por ejemplo la parte norte de Europa, la parte de Asia también, la parte norte de América, la parte de los Andes de Sudamérica, ¿no? Son las zonas principales donde el hielo ahí pues cubrió, ¿no? Esas zonas. ¿Por qué se dio esta situación de que el hielo cubriera estas partes? Porque el agua de los mares comenzó a bajar muchos metros, y esa agua se pegó a las montañas, a las zonas continentales, convertido en hielo. ¿Ya? Entonces, eso es para que lo tengas muy claro. El agua del mar bajó muchos metros y esa agua se pegó en las zonas continentales, convertido en hielo. A este fenómeno específico en el que el agua baja y se pega a las zonas continentales en hielo, ¿no? Convertido en hielo, a este fenómeno en específico se le llama eustasia glacial, ¿ya? La eustasia glacial. Y el fenómeno completo, ¿verdad? Es una glaciación. ¿Cuántas glaciaciones han ocurrido durante el Pleistoceno? Cuatro glaciaciones. Cada glaciación tiene nombre diferente según donde lo ubiques. Si es en Europa, se le llama de una manera. Si es en América, lo llaman de otra manera. Por ejemplo, la última glaciación, que es la que más nos interesa a todos, es la glaciación de Wisconsin, pero le llaman así acá en Norteamérica. En Europa lo llaman glaciación de Würm, que vendría a ser lo mismo, pero con otro nombre. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a entender mejor lo que dice Harlica. Harlica dice que los mongoles o paleomongoles cruzan Bering. ¿Qué cosa es Bering? Bering es la zona que tú puedes ver acá en el mapa, es la zona que conecta América con Asia y es una zona corta, ¿no? Es una zona de pocos kilómetros. Digamos que entre Europa, entre América y Asia, esta es la zona donde más cerca están, ¿no? O sea, como que la más cercanía.
Entonces, esta zona que es un estrecho actualmente, y creo que tú sabes que un estrecho es aquel espacio que separa dos partes continentales y que está cubierto de agua. Entonces, en la actualidad, esa zona es un estrecho porque está cubierto de agua. Pero en la antigüedad, en aquellos tiempos en que se produjo la última glaciación, esta zona no estaba cubierta de agua. Esa zona había quedado convertida en un puente terrestre. ¿Por qué? Porque el agua del mar había bajado varios metros. Entonces yo te pregunto, si el agua del mar en esa zona bajó y bajó varios metros hasta que quedara convertido en un puente terrestre, te pregunto a ver si me puedes poner en el chat cómo se llamó ese fenómeno que hizo que el agua del mar bajara, convirtiendo esa zona en un puente de tierra. A ver, ¿cómo se llamó ese fenómeno? ¿Se llamó glaciación o se llamó eustasia glacial? ¿Cómo lo llamarías tú? Al descenso del agua, del nivel del agua. Ahí en el chat. ¿Eustasia glacial o la glaciación? ¿Qué es eso? Ajá, perfecto. Muy bien, gracias por responder primero. Y segundo, que la respuesta está correcta. ¿Sí? Está correcta. Gracias, Laura y Damaris. Gracias, chicas poderosas. Muy bien. Los demás que lo pensaron, pero les dio flojera escribir, no se preocupen porque van a haber más preguntas. Ok, ya. Entonces, gracias, chicas, y está muy bien la respuesta. El fenómeno completo es la glaciación y el fenómeno específico por el cual el agua del mar desciende es la eustasia glacial. Y esta zona, cuando queda convertida en un puente de tierra, por si acaso te digo, ya no es un estrecho, es un istmo. Por eso es que cuando tú dices que los paleomongoles pasaron por ahí, la palabra o la forma correcta sería decir que pasaron por ahí cuando eso estaba, cuando estaba convertido en un puente de tierra, denominándose Istmo, Istmo de Bering. ¿Ya? Istmo de Bering. En la actualidad, sí podrías decir que eso es un estrecho porque está cubierto de agua. Las pruebas Mm, de Harlicka, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? Hola, ¿alguien quiere decir algo? ¿Me pareció escuchar? Ah, ok. Había una respuesta. Ah, ok, ya entendí. Cristian y Laura es el apellido. Ok, disculpa, leí así rápido y me confundí. Ok, gracias por la aclaración, Cristian. Entonces, Cristian y Damaris, las respuestas correctas, ok, felicitaciones. Y voy a hacer más preguntas, vuelvo a repetir. ¿Ya, Cristian? Ya, súper. Regreso, me confundí. Ya. ¿Qué les estaba diciendo? Que las pruebas, ¿ya? Una teoría, el sustento que va a tener son sus pruebas. Si las pruebas son contundentes y soportan ser, como dicen, corroboradas, ¿no? Estudiadas, ya, si soportan esa prueba, esa teoría coge pues más, digamos, no sé, sustentación, ya no la van a refutar y la comunidad científica la va a aceptar. Entonces, la teoría asiática, por sus pruebas, es la que más ha resistido, ¿no? Hasta la actualidad. Una primera prueba de Harlicka es la glaciación de Wisconsin, que todos sabemos, ¿no? ¿Qué ocurrió? Otra prueba vendría a ser la cercanía entre Asia y América. Por la zona de Bering, es una zona de poca distancia, solamente algunos kilómetros. Entonces, lo que podemos pensar es que sí fue posible que los hombres pasaran por ahí, ¿no? Caminando, haciendo, no sé, paradas, como quieras verlo, pero pasó por ahí, ¿ya? Otra prueba es la poca profundidad. Esa zona de Asia, entre Asia y América por Bering, es una zona de poca profundidad. Dicen algunos que puede tener de 40 hasta 100 metros de profundidad esa zona, lo cual es poco relativamente y el agua del mar al bajar ahí varios metros hizo posible que quedara convertido en un puente de tierra.
Otra prueba vendría a ser la parte física, ¿no? Las semejanzas físicas entre el indio americano y el asiático. Escucha bien cuando digo indio americano porque la comparación no es con nosotros. Nosotros somos mestizos, por lo tanto, no sería, digamos, no va a resultar si comparamos, hacemos la comparación con nosotros como tal, pero con los indios americanos sí, y tenemos la estatura mediana, el cabello negro y liso, los pómulos salientes, la piel cobriza y la mancha mongólica, la hemos presentado muchos de nosotros al nacer y que en Asia también lo presentan, ¿no? Entonces son evidencias físicas que son bastante llamativas, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto parecido? Y culturalmente vamos a mencionar algunas, como por ejemplo las costumbres, como cargar a los niños en la espalda. Tú sabes que en el Ande la gente carga a los niños en la espalda. Las lenguas polisintéticas y aglutinantes, ¿no? Son esas lenguas que una sola frase puede traducirse como una larga oración o viceversa, ¿no? Una frase muy larga se traduce en otro idioma en algo muy cortito. Entonces, eso no nos pasa a ti y a mí con nuestra lengua español, porque el español, tú sabes que es una lengua traída por los españoles, por los europeos, pero las lenguas que hablaban las tribus acá de Sudamérica hace muchos años, esas tribus sí hablaban lenguas así polisintéticas y aglutinantes, ¿ya? Entonces, eso también hay que estudiarlo, pues, ¿no? Como prueba. Listo. Vamos a terminar con la teoría de Harlica, solamente aumentando dos cosas más. La primera, que es la teoría que menos errores ha presentado hasta el día de hoy. Tiene críticas, sí, pero esas críticas no son lo suficientemente importantes para tumbar la teoría o para desacreditarla. Por lo tanto, sigue siendo la más usada y la más aceptada. Y número dos, que es una teoría que además de la zona de Bering, también acepta otras rutas. Aquí creo que en el mapa se puede ver. Vamos a ver. Mira, ahí está. Aquí en el mapa dice Estrecho de Bering, ¿verdad? Ya. Pero también dice Islas Aleutianas. Esas islas aleutianas son pequeñas islas que están en esa zona también. Y por ahí también habrían habido migraciones de los asiáticos hacia América. Y esta corriente del Kuroshibo, que dice acá, mira, esta corriente del Kuroshibo también habría permitido que los asiáticos hayan venido pues hacia América, ¿no? Como puedes ver ahí. Entonces, si te preguntaran, ¿qué otras rutas acepta la teoría asiática? Tú deberías contestar que también acepta la ruta por las islas Aleutianas o impulsados, ¿no? por las corrientes del Kuroshibo, ¿no? Por ahí también se permitió migraciones asiáticas a América. La teoría oceánica de Paul Rivet es llamada polirracial porque acepta varias procedencias. Te dice que llegaron los polinesios, los melanesios, los australianos, los asiáticos, no se hace problemas. Él acepta diferentes procedencias. Pero lo que va a sustentar Paul Rivet es principalmente la llegada de los melanesios y los polinesios. Estos habitantes de estas islas, ¿no? que están ubicadas en Oceanía, la Melanesia y la Polinesia, estos habitantes van a llegar hasta Sudamérica, ¿no? A diferencia de los asiáticos que llegaron a Norteamérica, ¿no? Acá llegan a Sudamérica, provenientes de estas islas oceánicas. Y para poder llegar a Sudamérica, estos polinésicos y melanésicos van a cruzar el Océano Pacífico, ¿ya? En unas embarcaciones pequeñas, bueno, pequeñas no, pero sí largas, que son los catamaranes. Los catamaranes es lo que también se le conoce como piraguas de balancín. Como puedes ver, estas embarcaciones son alargadas, ¿no? Y van a ser usadas hasta el día de hoy por pueblos de la zona de Oceanía, por ejemplo, ¿no? Hasta el día de hoy las utilizan, son como si fueran largas canoas, ¿no? Algo así. Entonces van a usar estas embarcaciones, pero también van a ser impulsados por la corriente transpacífica, ¿ya? Y por la corriente del Pacífico Sur. Estas corrientes, ¿por qué son importantes, verdad? Mira,
El Océano Pacífico se diferencia de otros océanos. Bueno, lo llamaron Pacífico, tú sabes, ¿no? Cuando llegan los españoles después de Cristóbal Colón, ¿no? Comienzan a llegar y comienzan a explorar, ¿no? La parte de acá de Sudamérica. El mar, el Océano Pacífico ya es explorado y lo llamaron Mar del Sur, pero ya después lo llamaron Océano Pacífico para poder contrastarlo con el Atlántico que a diferencia del Pacífico, el Atlántico es más movido. En cambio, el Pacífico tenía la característica pues de tener aguas más calmadas. Entonces, el Pacífico de por sí tiene estas características, pero pues imagínate, hace más de 10.000 años, cuando estaba ocurriendo todavía la glaciación de Wisconsin, el agua de los mares, tú sabes que bajó muchos metros. Entonces, el Pacífico, cuando sus aguas comienzan a bajar por el fenómeno de la eustasia, dicen que el Océano Pacífico quedó convertido en un océano muy calmado, como si fuese un gran lago, ¿no? Un lago gigantesco donde sus aguas eran quietas. Entonces, nada más imagínate estar en una embarcación y tratar de avanzar en un lago. Pues sí lo vas a poder hacer, pero nada más imagínate el tiempo que te vas a tardar en avanzar por aguas así quietas. Pero si tú tienes un impulso, ¿no? De los vientos, de las corrientes, eso te va a ayudar a avanzar más rápido, porque es como empujarte, ¿no? Es como que si yo soplo y el barquito de papel en el agua, pues, ¿no? Avanza, ¿no? Por mi soplido, por el viento. Entonces las corrientes marinas, la Transpacífica y la del Pacífico Sur, van a dar impulso para que estas embarcaciones lleguen hasta la parte de Sudamérica. Eso es lo que dice Paul Rivet en su teoría, ¿no? Por eso es que menciona estas corrientes. Las evidencias de Paul Rivet principalmente son culturales y físicas, ¿no? Culturalmente nos habla de algunos elementos que tú los encuentras en Oceanía y también los encuentras acá. La cerbatana, el mosquitero, no sé, las hamacas, ¿no? Cocinar bajo tierra, que es lo que nosotros llamamos pachamanca, y también las evidencias físicas, ¿no? Los melanesios eran habitantes, o son habitantes de piel oscura. Y acá en Brasil había una tribu que ya se extinguió, que era la tribu Lagoa Santa, que eran físicamente muy parecidos a los melanesios, ¿no? Muy parecidos, ¿ya? Entonces, esto lo toma Paul Rivet como una prueba, ¿no? Como una prueba de que hay esa semejanza física, existe esa semejanza física, ¿ok? Entonces, en las imágenes tenemos la cerbatana, por ejemplo. La cerbatana es un instrumento con el cual tú vas a lanzar dardos venenosos a tus enemigos, por así decirlo, ¿no? Las hamacas, los mosquiteros, que son pues aquellos que te cubren para protegerte de los mosquitos, etcétera, etcétera, ¿no? Son algunas de las evidencias. Y pues hasta aquí todo bien, pero sí hay una refutación a la teoría de Paul Rivet. Esa refutación viene de una expedición que se hizo hace muchos años atrás, conocida como la expedición Contisi. La expedición Contisi juntó a un grupo de estudiosos, ¿no? Científicos, para poder, digamos, corroborar la teoría de que se puede navegar de aquí de Sudamérica hacia la Polinesia. Entonces, esta embarcación Contisi, ¿no? Que era muy parecida a un catamarán, porque la mandaron a construir así como si fuera un catamarán, partió con los expedicionarios desde el puerto del Callao y en cuestión de un mes llegaron a la Polinesia, ¿no? Cuando intentaron regresar, no lo lograron. Las corrientes marinas empujaron la embarcación hacia el sur, ¿no? En dirección a la Antártida. Y la expedición, más que fracasar, también estuvo en riesgo, porque al sur, a la Antártida, hubiesen pues muerto las personas de ahí. Entonces, lo que dice la expedición con Tisi es que no es posible que los polinesios hayan venido acá porque las corrientes los hubieran empujado hacia el sur. Entonces, si tú encuentras cerbatana allá, cerbatana acá, hamaca acá y esas cosas, ¿no? Que se repiten, quizás sea porque nosotros somos los que hemos viajado allá y hemos llevado esos elementos y las migraciones nuestras allá no habrían sido tan antiguas, sino más recientes nada más. Entonces, eso es lo que dice la refutación por parte de la expedición Contisi contra la teoría de Paul Rivet.
Otro personaje que se aventura a lanzar una teoría es Antonio Méndez Correa, el portugués, que nos dice que los australianos también han venido a América, más precisamente hacia la parte sur de Sudamérica, por la zona de la Patagonia, por ahí han entrado los australianos, ¿ya? La teoría dice que los australianos habrían salido de Australia, ¿no? Claramente, y habrían pasado por la Antártida, haciendo paradas, ¿no? Pararon por la isla de Tasmania, por la isla de Auckland, la isla de Macquarie, o sea, por todo un conjunto de islas y pasan por la Antártida y de la Antártida finalmente vuelven a salir y llegan hasta la zona de la Patagonia y por ahí ingresan hasta Sudamérica. Ahora, cuando yo te digo que pasan por la Antártida, por si acaso tú no vayas a pensar que yo estoy pasando como cuando camino por la tienda de la esquina y estoy pasando caminando. O sea, esa no es la idea. Cuando decimos que pasan por ahí, lo que damos a entender es que estos grupos australianos habrían permanecido en la Antártida por un tiempo. ¿Cuánto tiempo, profesora? Pues no sabemos, nunca lo sabremos tampoco. Puede ser que estuvieron ahí cientos de años, como puede ser solamente algún tiempo menor, pero de que estuvieron ahí, sí. O sea, eso es lo que dice la teoría. Algo muy complicado porque tú vas a decir, pero profesora, la Antártida siempre ha sido un continente gélido, ¿no? Un continente congelado. Entonces, el hombre permanecer ahí se hubiera muerto, ¿no? Por la temperatura. Pero Alex Harley, no, Méndez Correa es ahí donde él viene con sus argumentos, ¿no? Con sus pruebas. Primera prueba dice que en ese momento la Antártida atravesaba por un clima óptimo. Profesora, ¿cómo es un clima óptimo, no? Un óptimum climático. ¿Cómo es? Bueno, pues te lo presento, ¿no? Sal por tu ventana, mira alrededor, mañana a tu casa y vas a ver lo que es un clima óptimo. Es un clima con temperaturas así elevadas, con flora, con fauna, con las estaciones, ¿no? Entonces, eso es un clima óptimo, el que nosotros tenemos, que hace posible la vida, ¿no? Eso habría pasado en la Antártida, pues, hace miles de años, según Méndez Correa. Y a eso le agrega otras evidencias culturales, como por ejemplo las viviendas en forma de colmena, ¿no? Las chozas en forma de colmena, el boomerang, que es un arma que la arrojas y regresa a ti, un instrumento musical llamado churinga, algunos le llaman zumbador, y entre las semejanzas físicas nos habla también de, bueno, de semejanzas entre los australianos y algunos pueblos que habitaban el sur de América, ¿no? Como los fueguinos, como los patagones, entre otros. Bueno, toda la teoría está súper, pero acá hay un tema que no se nos sale de la cabeza, ¿no? Lo de la Antártida y del óptimum climático. Los científicos dicen que ese óptimum climático nunca existió. No hay evidencias de que eso haya ocurrido. Entonces, si eso no ocurrió y Antártida siempre fue un continente congelado, es imposible que el hombre haya podido pasar siquiera por ahí. Por lo tanto, la teoría de Méndez Correa se cayó, ¿ya? Se cayó ante la negación de que la Antártida haya pasado por ese dichoso óptimum climático. Quienes también van a dar una propuesta, una teoría, son estos dos profesores, ¿no? Bruce Bradley y Dennis Stanford. Ellos van a hablar de una procedencia europea, que ya de por sí es una cosa muy sorprendente, porque nosotros sabemos que los europeos se han venido acá, obvio que sí, pero eso es en el siglo XVI, con Colón y cuando colonizan, y hay otros que pueden decir que antes los vikingos llegaron, pero eso no tiene más evidencias y mucho menos colonizaron, ¿no? Entonces no se toma como origen eso, sino la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. Entonces, lo que Stanford y Bradley dicen es una cosa espectacular, ¿no? Nos hablan de los solutrenses. Los solutrenses fueron una cultura del Paleolítico superior, ¿ya? Que van a estar ubicados entre la zona de Francia y España. O sea, creo que sería por aquí, donde está la flechita que te estoy señalando, por aquí sería entre Francia y España. Ahí estaban los solutrenses. Los solutrenses, como son del Paleolítico superior, ellos ya cultivaban su alimento, ¿no? Porque es Paleolítico superior. Cultivaban su alimento, bueno, mejor dicho, no cultivaban su alimento, ya me estoy aquí equivocando, no cultivaban su alimento, pero sí habían completado la hominización, ya, eso es lo que te quiero decir. Habían completado la hominización
y tallaban sus herramientas líticas de una forma más pulida, ¿no? Comparándola con el Paleolítico inferior medio, cuyas puntas eran más primitivas, más toscas, y las puntas del Paleolítico superior también les permitía cazar animales mayores, ¿no? Son algunas características para tomar como referencia de esta cultura del Paleolítico superior, ¿no? Los solutrenses. Los solutrenses van a llegar al norte de América, ¿ya? Van a llegar al norte de América, cruzando el Atlántico, cruzando el Atlántico. Por eso que algunos a esta teoría lo llaman como como la teoría noratlántica, o lo llaman como la travesía del hielo atlántico. También lo llaman así, ¿no? Como la travesía del hielo atlántico. Ahora bien, los profesores Bradley y Stanford agregan un detalle más a estas migraciones. Dicen los profesores que entre América, sí, entre América del Norte y Europa del Norte se habría formado un gran puente de hielo marino. Imagínate tú como si fuera un iceberg gigante, como si fuera un bloque de hielo gigante, como si fuera una zona de patinaje así gigante, ¿ya? Que conectó a Europa Norte con América Norte, ya hace más de 10.000 años, cuando estaba dándose la última glaciación todavía, y los solutrenses, aprovechando la presencia de este gran bloque de hielo marino, los solutrenses habrían cruzado por ahí, habrían aprovechado todo ese bloque de hielo para bordearlo, ¿ya? Bordear ese puente de hielo y así llegar a Norteamérica. Como puedes ver en el mapa, aquí en este mapa, toda esa zona que está de blanco es la zona que se cubrió de hielo en la última glaciación, para que puedas ver lo que te decía, ¿no? La parte norte de América, la parte de Groenlandia, obviamente, la parte aquí de norte de Europa también, la zona de Escandinavia, todo eso estaba pues blanco, blanco, porque está cubierto de hielo, ¿no? Durante la última glaciación. Y todo eso pues nos lleva a pensar que sí, ¿no? Que en esta zona norte del Atlántico se habría cubierto pues con una gran placa de hielo marino, y por ahí los solutrenses pasaron. Evidencias de esto tendríamos de tipo cultural. Ahí tenemos las puntas. Las puntas solutrenses son unas puntas delgadas, ¿ya? Son unas puntas de piedra delgadas, muy parecidas a las puntas Clovis. Entonces, ¿cuáles son las puntas Clovis, no? Mira, las puntas Clovis nos lleva a hablar del hombre de Clovis. ¿Quién fue el hombre de Clovis? El hombre de Clovis fue un habitante de la zona de Norteamérica que fue considerado por varios años como el más antiguo de todo el continente americano, ¿no? Entonces, para muchos, el hombre de Clovis fue el primer habitante de América por su antigüedad, ¿ya? Tuvo esa importancia durante bastante tiempo. Pero después, con los nuevos descubrimientos de la arqueología, pues se cayó esa teoría, porque aparecieron otros lugares que tenían mayor antigüedad que Clovis, ¿no? Entonces, desde ahí Clovis ya no es considerado el hombre más antiguo de América, pero sí es un referente, ¿no? Es un referente por la antigüedad que tiene y por las puntas que se encontraron en estos sitios, ¿no? De Norteamérica correspondientes a Clovis. Y esas puntas de Clovis, ¿no? Puntas de lanza de Clovis, también son parecidos a las puntas solutrenses. Si tú comparas las puntas Clovis con las puntas solutrenses, son delgadas. Y si tú las comparas con las puntas asiáticas son gruesas. Y esto sería como una crítica a la teoría de Hartlika, ¿no? Hartlika, que explique por qué las puntas asiáticas son diferentes a las puntas de los primeros hombres de acá de Norteamérica, ¿no? No habría mucha congruencia esa parte. Pero bueno, pues eso ya, como te digo, son algunas críticas que también están ahí, pero que no son contundentes, obviamente, ¿no? Además, pues Bradley y Stanford presentan estas evidencias para sustentar su teoría, ¿no? Y obviamente van a tratar de sostenerlas lo más que puedan. Y también tenemos el hallazgo del hombre de Kennewick.
Estamos hablando de un esqueleto que fue encontrado en la zona de Estados Unidos. Dicen que estaba enterrado en una zona, en un lugar como un abrigo, como fuera una cueva, ¿no? Estaba ahí enterrado este esqueleto y al sacarlo y al estudiarlo, dicen que pertenecería a un hombre caucásico, ¿no? Porque lo han llevado pues a registrar con el ADN, ¿no? Entonces han hecho estudios y habría pertenecido a un hombre caucásio. Aunque el nombre de Kennewick a veces lo cuestionan porque no tiene la antigüedad que según los profesores tenía, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien, un cuerpo, un esqueleto de 12.000 años aproximadamente, pero algunos dicen que tendría menos. Así que lo que hay, ¿no? Es lo que hay, no hay más pruebas tampoco que esto, en el futuro de repente hayan más, pero por ahora vamos a dejar esta parte de las teorías ahí. Y vamos con más bien otras propuestas, ¿ya? Pero lo que viene a continuación tiene que ver directamente ya con la historia de nosotros, con la historia peruana. Tú sabes que antes que lleguen los españoles acá a territorio andino, más específicamente a territorio peruano, ¿ya? Acá, en el territorio andino, se desarrollaron culturas, civilizaciones andinas, como Chavín, como Huari, Tiahuanaco, Incas, ¿no? Y todas estas culturas andinas del territorio acá peruano, todas estas culturas pues presentan características diferentes, ¿verdad? Presentan características diferentes. Tú lo puedes analizar en función de su cerámica, de su orfebrería, de su organización política, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero para tener un mejor, digamos, estudio de estas culturas, para poder diferenciarlas, ¿no? John Rowe y Luis Guillermo Lumbreras van a plantear dos propuestas, ¿ya? Para periodificar toda esta etapa del Perú antiguo, del Perú prehispánico, ¿ya? Porque así le suelen llamar, Perú antiguo, Perú prehispánico, algunos lo llaman Perú independiente, y toda esta etapa del Perú prehispánico, Rowe y Lumbreras van a tratar de ordenarlo en base a dos propuestas. Entonces, con esto nosotros tenemos este esquema, ¿ya? Este esquema sobre la periodificación de la civilización andina prehispánica. Te voy a explicar en qué consisten estas dos propuestas. Mira, John Rowe era un estudioso norteamericano que llegó acá al Perú y estudió nuestras culturas, ¿no? Las culturas andinas. Él tomó como referencia de estudio los estilos de la cerámica que encontró. Y tú también te darías cuenta. Tú, por ejemplo, me vas a decir, profesora, la cerámica Chavín es monócroma, es de decoración incisa. La cerámica Nazca es polícroma, tiene doble puente y asa, tiene asapuente y doble pico. La cerámica, digamos, Tiahuanaco es una cerámica también polícroma, ¿no? Tiene los queros. Entonces, tú me puedes hablar de muchos estilos respecto a la cerámica andina. Entonces, para John Rowe, el patrón, el criterio que él va a tomar para poder diferenciar los periodos y poder hablar de momentos dentro de la historia prehispánica, pues el criterio que va a tomar es la evolución y los estilos de la cerámica, mientras que Lumbreras va a tomar como criterio el desarrollo socioeconómico que se va a dar en cada uno de ellos. Mira, dejando de lado esta parte que dice precerámico, periodo inicial o, como diría Lumbreras, lítico y arcaico, dejando de lado eso que en un rato más lo vamos a explicar de manera detallada, vamos con lo que es desde horizonte hasta, bueno, de horizonte temprano hasta horizonte tardío o de formativo hasta imperio inca. Vamos a tratar de analizar esas etapas, ¿ya? Si nosotros hablamos de horizontes, horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío u horizonte tardío, estamos hablando de la propuesta de John Rowe.
Y si hablamos de formativo, desarrollo regional, Imperio Wari, estados regionales e Imperio Inca, estamos hablando de Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? De su criterio de Luis Guillermo Lumbreras. Nosotros primero vamos a tratar de diferenciar lo que es un horizonte de lo que es un intermedio. Ya, esta explicación que te voy a dar, te la tienes que recordar durante las semanas que hablemos de las culturas peruanas, para que entiendas bien la dinámica que vas a ver entre uno y otro periodo. Un horizonte es aquella etapa donde la cultura se expande, donde la cultura crece, se desarrolla influenciando un territorio amplio, regiones amplias. Los horizontes se caracterizan por tener culturas panandinas, también llamadas culturas panperuanas. Una cultura panandina o panperuana es aquella cultura expansiva. Entonces volvemos con lo mismo, ¿no? Que los horizontes son etapas donde la cultura se expande. ¿Y por qué se expande? Porque encuentras que en los horizontes hay culturas expansivas. En el horizonte temprano tienes a Chavín y Chavín es una cultura expansiva. En el horizonte medio tienes a los Huaris y los Huaris también fueron expansivos. Y en el horizonte tardío tienes a los Incas, que por supuesto que también fueron expansivos. Vamos con el horizonte temprano donde está Chavín. ¿Chavín fue una cultura expansiva? Sí, sí lo fue, porque su centro de poder estuvo en Chavín de Huántar, provincia de Huari, región de Ancash. Pero durante sus 1000 años de existencia, Chavín se expandió por el norte hasta Tumbes, bueno, Tumbes no digo, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, y por el sur hasta la parte de Ica, ¿no? Esos fueron sus máximos límites. Huari tuvo su centro en Ayacucho, pero sus máximos límites llegaron hasta Lambayeque, Cajamarca, San Martín, ¿no? Toda esa zona, y por el sur hasta Arequipa, pasando por el Cusco, ¿no? Agarró una gran expansión. Y los incas, que son del horizonte tardío, también se expandieron sus máximos límites Colombia y por el sureste hasta Argentina. Y su centro estaba en el Cusco. Entonces estamos corroborando, ya estamos corroborando que estas culturas de los horizontes han sido expansivos, han tenido un centro de poder, pero a partir de ahí se han expandido por gran parte del territorio andino. Los más expansivos fueron los incas, sin duda, ¿ya? Pero de una u otra manera son expansivos. Por eso que se les llama panperuanos o panandinos, porque abarcaron grandes territorios. ¿Cómo se expandieron? Ya, esa es otra pregunta. Chavín se expandió por medios disuasivos, por medio de la religión y utilizando el prestigio de sus sacerdotes. En el caso de Huari, se expandió por medios violentos, usando su ejército, y en el caso de los incas también fue por medios violentos, usando su ejército. Sea por un motivo o por el otro, vuelvo a repetir que son expansivos, ¿ya? Y los intermedios, ¿ya? Son aquellas etapas donde no hay culturas panandinas, no hay. Por lo tanto, no hay expansión de la cultura, no hay expansión. Entonces, ¿qué hay? Hay culturas regionales, como Mochica, Nazca, Chincha, los huancas, la cultura chanca, ¿no? Bicús, Recuay, Pucará, etcétera, etcétera. Son culturas que no son panandinas, por lo tanto no son expansivas. Entonces, ¿cómo son? Son culturas regionales. Por lo tanto, podemos decir que en los intermedios la cultura no se expande y más bien se reduce, se contrae. ¿A dónde se contrae, profesora? A una región nada más, a un lugar en específico. Por ejemplo, los chinchas, que son del intermedio tardío, donde se ubicaron solamente en la zona de Ica, nada más. No se expandieron por ningún lado ni nada. Por lo tanto, en los intermedios no hay culturas panandinas, no hay expansión de cultura y las culturas que van a aparecer en los intermedios son culturas regionales. Mira que ser una cultura regional también tiene lo suyo. También tiene sus propias características, porque no tener influencia de ninguna cultura expansiva va a permitir que esa cultura regional pueda tener una identidad propia.
pueda tener una cerámica propia. ¿Por qué? Porque no tiene influencia. Pues al no tener influencia, te da la oportunidad de que puedas tener un patrón cultural propio. Mientras que en los horizontes, al haber una influencia de un dominante, hace que esa cultura dominante influya sobre las demás. Por ejemplo, Chavín, con su cerámica monócroma, influenció en toda la zona en la que tuvo dominio o control. ¿Me dejo entender? Listo. Una última parte. Dice Rowe que la cerámica fue su criterio, ¿verdad? Ya, la cerámica fue su criterio. Vamos a meter lo de Rowe en lo que hemos dicho. Nosotros hemos dicho que durante los horizontes la cultura se expande y en los intermedios la cultura se contrae o reduce. Rowe diría que durante los horizontes lo que se expande es la cerámica. Eso diría Rowe. Y durante los intermedios lo que se contrae es la cerámica. Profesora, ¿y por qué se expande o por qué se contrae la cerámica? Porque para John Rowe, cerámica es sinónimo de cultura. Cultura es cerámica, cerámica es cultura. Por lo tanto, si tú me dices que en los horizontes la cultura se expande, es lo mismo decir que la cerámica se expande. Y si me dices que en los intermedios la cultura se reduce, es lo mismo decir que la cerámica se reduce. Vamos a poner un ejemplo específico de lo que te estoy diciendo, ¿ok? Cuando tú estás en Wari, que es una cultura panandina, expansiva del Horizonte Medio, tú ves que Wari se expandió por toda una gran región, ¿no? Hasta Arequipa, Cajamarca, ¿no? La parte de Lambayeque, ¿no? Toda su zona de expansión. Wari, al expandirse, expande su religión, expande su poder, ¿no? Mediante sus ciudades administrativas, porque Wari tenía sus ciudades administrativas llamadas cabeceras. Y Wari también expande su cerámica. ¿Es correcto o no es correcto? Es correcto. Wari expande su cerámica. ¿Ok? Entonces se corrobora lo que John Rowe dice, que cuando una cultura se expande, expande su cultura. ¿Y qué es para Rowe cultura? Pues cerámica. Por lo tanto, Wari expandió su cerámica. Lo mismo hizo Chavín, expandió su cerámica, y lo mismo hicieron los incas expandiendo su cerámica. ¿Por qué? Porque la cerámica de cada una de ellas tú las vas a encontrar en distintos territorios y eso indica a los arqueólogos que la cerámica dominante la cultura dominante de ese patrón de cerámica influenció toda una región entera, ¿no? O más allá, porque la cerámica es un indicio. Donde tú lo encuentres, vas a poder saber hasta qué límites expansivos llegó la cultura creadora de ese patrón de cerámica. Lo que te he dicho, vamos a cambiarlo con lo que dice Lumbreras. Lumbreras dice que los formativos, formativo, Imperio Wari o Imperio Inca, también fueron expansivos, lo mismo que te diría Rowe con horizontes. Y durante los desarrollos regionales es lo mismo que los intermedios, la cultura se contrae. Pero en este caso, Lumbreras no habla de cerámica, Lumbreras habla de desarrollo socioeconómico. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, si tú me hablas de Chavín, que está en el horizonte temprano, tú me vas a decir que Chavín logró influenciar en toda una gran región a través de su religión terrorífica y del prestigio de sus sacerdotes, ¿ya? Los sacerdotes Chavín eran personas consideradas oráculos, brujos, chamanes, porque según pensaban las personas, los sacerdotes tenían poderes de adivinación respecto a las lluvias, ¿ya? Entonces la gente iba hasta el templo de Chavín de Huántar para pedir adivinaciones a los sacerdotes y a cambio la gente llevaba sus excedentes para entregarlos a los sacerdotes. Entonces había un intercambio. Los sacerdotes me dan sus adivinaciones que yo necesito y a cambio yo voy a ir a entregar mis excedentes para el mantenimiento de ellos. Entonces, de todas partes, de toda la zona donde Chavín dominó, de todos esos lugares,
iban peregrinando a Chavín de Huántar a entregar los excedentes, las ofrendas, los regalos. Esto de acá, como tú puedes ver, esto nos indica que Chavín expandió su economía, la expandió, porque la economía de Chavín no solamente se quedó en la zona de Huari, donde estaba el templo, sino que la economía se expandió por toda la zona donde Chavín influenció. ¿Y por qué decimos que la economía se expandió? Porque tú puedes ver que todos esos pueblos, por más alejados que estaban, iban a Chavín a entregar sus propios excedentes. Y lo mismo vas a ver en Wari. Wari logró conquistar una gran cantidad de pueblos gracias a la guerra. Y de todos esos pueblos, Wari obtenía sus excedentes económicos. Y los Wari, a diferencia de los Chavín, los Wari no esperaban a que vengan los pueblos a entregar los excedentes. Lo que hacía Wari era colocar en cada región una ciudad cabecera. Esa ciudad cabecera era como un centro administrativo que recogía los excedentes y los administraba en beneficio del imperio, en beneficio de la clase gobernante de Viñaque, que era el lugar capital de los Wari. Entonces, como puedes ver en Wari, también hay un crecimiento, hay una expansión de la economía, porque lo que se ha expandido son las relaciones económicas. Y en el caso de los incas, eso va más allá todavía, porque con los incas tú vas a ver los principios económicos, la reciprocidad y la redistribución, que eran principios tan importantes que en todo el imperio de los 10 millones de habitantes, en todo el imperio se realizaban esos principios, hasta el propio Sapa Inca era parte de esos principios económicos. ¿Ya? Entonces, como puedes ver, por sea una teoría o sea la otra, la de Lumbreras o la de Rowe, nos van a explicar cómo se desarrolló toda esta etapa tan interesante de lo que fue el Perú prehispánico, ¿ya? Entonces vamos a dejar ahí esos esquemas y vamos con el periodo lítico. El periodo lítico para nosotros es el momento inicial donde empieza nuestra historia peruana. Con el lítico empezó nuestra historia hace 12.000 años y las características del lítico son muy parecidas a las características del paleolítico, ¿no? El paleolítico que es la etapa más antigua de la historia universal, ¿verdad? Con la diferencia de que nuestro lítico solo tiene 12.000 años, mientras que el paleolítico, a ver, voy a preguntar en el chat, ya que dije que iba a hacer más preguntas. Pregunta, jóvenes, ¿el paleolítico de la historia universal cuántos años tendrá? ¿Tuvo más o menos promedio? ¿Cuánto escuchaste? ¿Cuánto has leído? ¿Cuánto has visto por ahí? ¿Cuánto tiempo tuvo el paleolítico de la historia universal si el de nosotros solamente tuvo 12.000 años? A ver, ¿qué me dices tú? ¿Qué cifra das? Años, me darás 1.000.000. ¿Cuánto me das? Ay, estoy cansada. Nada, ¿no te atreves a decir una cifra? Mm, tenemos por aquí a Cristóbal, a Santiago. Hay dos Santiagos, a Damaris o Damaris, a Mosquera, Janampa, Urbano, Fernández, Tomás, Chanca, Balvin, López, Celada y Laura Cristian. Y ninguno me ha querido responder. Está bien, no pasa nada. Ajá, por ahí salen las respuestas. Ok, listo. Hay una respuesta por ahí, una propuesta. Ok, ¿alguien más? Ya, ok, listo. Como siempre, agradezco las respuestas, ¿ok? Porque me ayuda a saber que están ahí, que están atentos y bueno, vamos a ver si está bueno o no está buena la respuesta. Voy a volver al material, ¿ya? Gracias, Cristian, por la respuesta. Voy a volver al material para ver qué pasa por aquí. Ya está. Ok, ya, mire, nuestro lítico solo tiene 12.000 años, pero el paleolítico de la historia universal tiene hasta 5 millones de años. O sea, uff, nos lleva muchísimo, años luz, o sea, es mucho.
Algunos hablan un poquito menos, otros le dan hasta un poco más. Solamente le daremos 5 millones de años. Y no olvides que durante lo que es la etapa del Paleolítico se dio el proceso de hominización, ¿ya? No lo olvides. El proceso de hominización se dio durante toda la etapa del Paleolítico, tanto Paleolítico medio como inferior y superior, todo el Paleolítico, ¿ya? Así que el Paleolítico de la historia universal es mucho más amplio, mucho más antiguo, mucho más largo que nuestro lítico, que solamente va de 12.000 a 6.000 años. Muy bien. Nosotros al empezar la clase hablamos de Pleistoceno y también hablamos de Holoceno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el Pleistoceno es la etapa de las es la etapa donde se dieron las glaciaciones. Por lo tanto, las temperaturas durante el Pleistoceno fueron bajas temperaturas, entonces hablamos de que el Pleistoceno fue una etapa fría, ¿no? Fue un periodo caracterizado por el frío. Algunos lo llaman la era de hielo al Pleistoceno, mientras que el Holoceno es el contrario. El Pleistoceno es el aumento de la temperatura, es la llegada de las estaciones, del calor, por eso que le llaman calentamiento. Pleistoceno era de hielo, Holoceno, calentamiento de la Tierra. ¿Cuándo empezó el Holoceno? Aproximadamente hace 10.000 años, ¿ya? Hace 10.000 años, aprox, empezó el Pleistoceno. El Holoceno, digo, ¿ok? El Holoceno empezó aproximadamente hace unos 10.000 años. ¿Por qué te digo esto? Porque vamos a necesitar que lo entiendas para la siguiente explicación. ¿Cuáles son las características del periodo lítico? ¿Ya? En cuanto a lo social, hay una forma de organización social que es considerada como la más antigua de la humanidad, y esas son las bandas. La banda o las bandas son consideradas como la forma de organización social más antigua que se conoce. ¿Cómo eran las bandas, profesora? Las bandas eran grupos de pocos integrantes. Según se sabe, no importaba mucho si dentro de la banda había lazos sanguíneos o no. O sea, no era importante ni fundamental que fueran familia. Lo que sí importaba es que la banda tratara de mantenerse o crecer, aumentar. Eso sí, porque mientras la banda fuera más grande, más posibilidad de sobrevivir. Si la banda tenía pocos integrantes, pues de repente morían los pocos que estaban ahí y la banda desaparecía. Ahora, ¿por qué morir todos y por qué eso, no? ¿Por qué pensar que van a morir? Porque estás en el Paleolítico, estás en una etapa en donde el hombre pues va a tener que luchar por su existencia contra la naturaleza. La naturaleza va a ser como su enemiga, porque puede ser que haya mucho frío, puede ser que no haya agua, no hay alimento, hay animales predadores gigantescos, lo que se llama la megafauna. Entonces, la vida del hombre corría peligro por muchos motivos y en cada momento. Entonces, mientras la banda fuera más grande, más posibilidad de que pueda subsistir. Si la banda es de pocos integrantes, como 5 o 6 personas, digamos, pues más posibilidad de que desaparezca, porque la esperanza de vida era muy corta. Inclusive al momento de nacer ya podía ser que el bebé nazca muerto, porque recuerda que aquí en el lítico de nosotros, digamos que eso no va a pasar, ¿ya? Pero en el paleolítico de la historia universal, eso sí pasaba. ¿Y por qué pasaba? Porque recuerda que el paleolítico está de la mano con la hominización, y la hominización es el periodo donde los hombres van poco a poco adaptándose biológica y físicamente a las condiciones del medio. Entonces, si nosotros hablamos de que los primeros humanos, ¿no? Las mujeres, eran las que traían a los bebés y daban a luz, pues nada más toma en cuenta que esas primeras mujeres, ¿no? Esas primeras homínidas, ¿no? Erectus o habilis, ¿no? Esas primeras homínidas, al momento de dar a la luz, a veces por el canal de parto que era tan estrecho, pues los bebés que nacían se ahorcaban, ¿no? No sé, decapitaban al momento de nacer porque el canal vaginal de esas primeras homínidas era pues muy, muy, muy estrecho, muy corto, entonces morían al nacer.
Eso te estoy hablando del Paleolítico universal, ¿no? Como te repito, que el Paleolítico de la historia universal va de la mano con la hominización, pero en el caso de nosotros ya no, porque en el caso de nosotros solamente estamos hablando de 12.000 años. Entonces acá no hay hominización, acá solamente estamos hablando de que estos grupos, su esperanza de vida es corta, pero no por un tema de nacimiento así, sino por un tema de clima, de frío, de falta de comida, de predadores y esas cosas, ¿ya? En una banda no hay diferencias sociales. ¿Por qué no hay diferencias sociales, profesora? Porque no hay clases sociales. ¿Y por qué no hay clases sociales? Porque no hay propiedad, no hay concepto de propiedad. Todo es colectivo. Las herramientas líticas son colectivas, le pertenecen a todos, porque se supone que con eso obtienen la subsistencia todos, así que no le pertenece a nadie. La única diferencia que vas a encontrar en la banda corresponde al tema del sexo. Género no, ¿ah? Género no, sino sexo. Sexo masculino, sexo femenino. Los hombres cazaban y las mujeres recolectaban. Más o menos eso es lo que podemos ver en esta etapa. Y lo que sí vamos a encontrar es la presencia de un líder dentro de la banda. Pero ese líder no tiene más que el resto, no es que sea pues superior a nadie, simplemente es la persona que va a tratar de, digamos, llevar la banda, ¿no? Tratar de ir por delante de la banda. Todos se ayudan y no existe la propiedad dentro de la banda. En cuanto a la economía, es de tipo depredatoria. Depredatoria, algunos lo llaman de subsistencia. Y tenemos caza, pesca, recolección y el marisqueo. El marisqueo es la actividad por medio de la cual tú vas a sacar lo que la orilla del mar te da, como choros, almejas, entre otras cosas. El marisqueo es algo que lo vas a encontrar acá en la historia peruana. Tú no me vas a decir que hay marisqueo en la historia universal. Sería algo incorrecto. El marisqueo está acá por lo mismo de que aquí el hombre peruano tuvo la oportunidad de aprovechar los recursos del mar. Y tú sabes que nuestro mar siempre tenía la característica de esa abundancia y pues eso es una característica que hay que tomar en cuenta. En la costa, obviamente, ¿no? En la parte de la costa. Y también la caza es la actividad que el hombre va a usar para buscar la carne. Por lo tanto, la cacería, por así decirlo, es la actividad más importante, porque es la que al hombre le va a dar la carne. Económicamente hablando, no hay una división sexual del trabajo, muy mejor dicho, hay una división sexual del trabajo, lo que no hay es una división social. Si yo te dijera una división social del trabajo, yo te diría que existe, por un lado, ceramistas, por otro lado, agricultores, por otro lado, arquitectos, por otro lado, orfebres. O sea, esa es una división social del trabajo. Pero si yo te digo división sexual, es lo que te dije hace un momento, que las mujeres recolectan y los hombres cazan, porque solamente estamos haciendo la distinción de la fuerza, ¿no? Física, ¿no? El hombre es más fuerte, más hábil, va a cazar, la mujer pues más pequeña, ¿no? De menos fortaleza física y va a recolectar con los niños. Entonces es una diferencia sexual. Pero si fuera social, que eso viene después ya, eso ya sería pues hablar de orfebres, tejedores, agricultores, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces tenemos estas partes de la economía y en cuanto a la tecnología, ya cuando decimos tecnología, nos estamos refiriendo al material que usaron para elaborar sus herramientas, principalmente herramientas, ¿ya? Entonces la tecnología acá es la piedra, aunque también puede ser hueso, puede ser algunas partes de los animales, partes que eran pues duras de los animales, como sus cuernos, por ejemplo, ¿ya? Los instrumentos que se van a hacer son puntas, son lascas, raederas, punzones, entre otros, ¿ya? Esas son las herramientas de lítica más primitivas, más usadas y más fáciles de tallar también, ¿no? Son las más fáciles, por eso es que son las primeras que se van a hacer y después van a ir haciéndose más trabajadas. En cuanto al arte, vas a encontrar aquí en el Lítico las pinturas rupestres. Si bien es cierto, las pinturas rupestres tú las vas a encontrar en todo el mundo, porque van a ver en distintas partes del mundo, la pintura rupestre aquí de los Andes es característica por presentar una escena llamada chacuy o chaco.
Ese Tena del Chacuy o Chaco, hasta el día de hoy todavía lo van a realizar muchos pueblos de las zonas andinas, ¿ya? De Sudamérica. Así que no es algo que se haya extinguido ni que ya no se practique, se sigue practicando. Y el Chacuy consiste en acorralar a un animal, ¿ya? Acorralar a un animal para poder dejarlo sin salida y comenzar a atacar al animal con piedras, ¿no? Para poder acabar con ese animal, para matarlo, ¿no? Y poder así consumirlo. Entonces, el chacuy es una cacería colectiva y es andina, es ancestral de acá, ¿ok? En cuanto al lítico, también tienes que tomar en cuenta que hay dos tradiciones, la tradición serrana y la tradición costeña. La tradición serrana nos habla de que en la sierra la vida fue de una manera y en la costa la vida fue de otra manera. ¿Y por qué? Porque nada más imagínate, ya que tú estuvieses llegando acá al territorio andino hace 12.000 años, ¿ya? ¿Tú crees que las cosas que vas a encontrar acá van a ser iguales? Y no me refiero solamente a las casas, a la tecnología, o sea, no me refiero a eso. Me refiero al escenario geográfico, al clima, a eso me refiero. Y tampoco era igual que ahora. Si tú me hablas de clima, por ejemplo, hace 12.000 años estábamos en Pleistoceno, por lo tanto, hacía mucho frío. Además, el agua del mar, ya acá de las costas, ya acá las costas del Perú, nada más, ok, las costas de los Andes, eran más amplias de lo que es ahora. ¿Ya? A ver, voy a preguntar, a ver, esta siguiente pregunta otra vez acá, a ver si ahora sí encuentro respuesta. A ver, piénsalo, ¿ok? Si yo te digo que hace 12.000 años, cuando el hombre llega acá, que las costas eran más amplias que las que de lo que son ahora. ¿Esto a qué se debería? ¿Por qué las costas eran más amplias y por qué ahora las costas son más estrechas? A ver, ¿qué respuesta me darías ante eso en función de lo que te he explicado? ¿Ok? Al inicio de la clase. Ya, hay una respuesta, claro que sí, ya te lo expliqué. ¿Por qué crees que las costas eran más amplias antes y ahora son más estrechas? A ver, voy a esperar unos segundos a ver si ustedes me responden algo que tienen que decir al respecto. Está muy difícil la pregunta, no tienes idea. Sí lo sabes, pero no sabes cómo escribirlo. Ajá, perfecto, muy bien. Ya me dijeron la respuesta. Así es, la respuesta que está ahí es la correcta. Así es. Muy bien analizado, muy bien, prestaron atención. Muy bien, gracias, Damaris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Damaris? Gracias por la respuesta. Ya, listo. Entonces, como ya tengo la respuesta, voy a volver a por allá. ¿Ok? A ver. Ya, gracias, Damaris. Exacto, chicos. Hace 12.000 años ocurrió la eustasia, estaba ocurriendo el fenómeno de la eustasia glacial. Entonces, el nivel del agua del mar, así tienes que decirlo, ¿ah? No vayas a decir el agua del mar, no, el nivel del agua del mar bajó varios metros. ¿Ya? ¿Cuántos metros, profesora? No sé, pues 50, 100 metros, bajó muchos metros. Entonces, la parte de las costas quedaron más amplias porque el agua se retiró varios metros, ¿ya? Entonces, eso explica por qué las costas acá, de acá, fueron más amplias. Estas costas, además, eran más húmedas de lo que ahora es. Había más lluvias, más humedad, más zonas con humedales, valles, ¿no? Zonas pantanosas, lomas. Toda esa era la característica de la costa. Muy diferente ahora, porque ahora tú sabes que es más seca, desértica, con menos presencia de agua, pero antes era diferente. Y los hombres que van a vivir acá en la costa, al principio van a vivir en abrigos rocosos. Tú sabes lo que son los abrigos rocosos, ¿no? Son como unas cuevas que se forman en los acantilados, acá en la parte de la costa. Entonces, en esos abrigos rocosos, ya ahí los hombres van a habitar. Pero ya cuando va pasando el tiempo, los hombres comienzan a establecerse también al aire libre, a la intemperie, en campamentos. Tú te preguntas, profesora, ¿por qué, no? ¿Por qué el hombre primero está en las cuevas? Bueno, cuevas no tanto, pero de abrigos rocosos, porque estamos hablando de la costa. ¿Y por qué luego el hombre se va a los campamentos al aire libre? Por el clima, pues. Mira, fíjate que el Lítico está entre 12.000 y 6.000.
Y creo que les dije hace un momento, y si no les dije, se los digo ahora de manera muy así contundente, la referencia cronológica del inicio del Holoceno es 10.000 años, ¿ya? 10.000 años. Eso significa que durante el lítico de nosotros hay un primer momento donde todavía hace mucho frío, pero ya cuando llega el Holoceno, hace 10.000 años, ya comienza a hacer calor, comienza a hacer más calor. Entonces los hombres que vivieron en el lítico van a primero pasar por una etapa de frío propio del Pleistoceno, pero ya después comienza a salir el calor. Y cuando sale el calor, los hombres dejan los abrigos rocosos y se van a las zonas así, a la intemperie, a los campamentos, por un tema del clima, porque ya hay temperaturas más altas, ¿no? Hay climas más cálidos y eso va a permitir a los hombres establecerse en esos campamentos con esas viviendas. En cambio, en la sierra, lo cual se conoce como la tradición serrana, vamos a ver que los hombres van a tener que soportar temperaturas más bajas, ¿ya? Más bajas, ¿por qué? Porque recuerda que en la sierra, ya en la zona andina, hay presencias de montañas con grandes bloques de hielo, o sea, con glaciares, y eso va a generar más frío, va a generar ahí que la sierra pues no sea la vida como la costa, ¿no? O sea, sino que en la sierra el hombre tenga que habitar las cuevas, que el hombre tenga que buscar abrigos, ¿no? Donde refugiarse y ahí el hombre va a recolectar, pero también va a cazar camélidos, cosa que en la costa no hay. Entonces, en la sierra sí hay, ¿no? Caza de camélidos para obtener su lana, su carne, mientras que en la costa no hay camélidos, pero habían otro tipo de animales, como roedores, también tienes el tema del marisqueo, la pesca, ¿no? Que el hombre va a utilizar con mucha destreza para poder complementar sus alimentos. Entonces, tenemos estas dos tradiciones, no lo olvides, y vamos con algunos de los lugares más importantes. Vamos a ubicar 5 lugares. Digamos que no son los únicos, pero son los más representativos, ¿ya? Tienes ahí a Piquimachay. Piquimachay 1, ¿ya? Porque también hay Piquimachay 2, pero Piquimachay 2 es del arcaico, mientras que Piquimachay 1 es del lítico. Este Piquimachay 1, ubicado en Ayacucho, vamos a encontrar acá que es una cueva, ¿ya? Es una cueva y en el interior de esta cueva se encontraron dos cosas, herramientas líticas de mucha antigüedad y también se encontraron restos de huesos de animales, ¿ya? Animales prehistóricos que hoy en día ya no existen. Por estas dos evidencias, ¿ya? De los huesos de animales prehistóricos y de los instrumentos líticos más antiguos, se dice que Piquimachay I sería la primera evidencia de presencia humana en el Perú, ¿ya? Ahora, déjame nada más que te analice bien esta parte para que no te vayas a confundir. Si yo te digo que Piquimachay I es el primer hombre del Perú, tú me dirías que eso es correcto o incorrecto, ¿no? Yo te digo, ¿sabes qué? Piquimachay 1 es el primer hombre en el Perú. Vamos a ver qué dicen en el chat. Jóvenes, si les digo que Piquimachay 1 es el primer habitante del Perú o es el primer hombre del Perú, ¿tú me dirías que eso es verdadero o es falso? A ver, pongan en el chat F o B. ¿Verdadero o falso? Piquimachay 1 es el primer hombre del Perú. Es el primer habitante del Perú. Ok, por ahí veo un falso. ¿Hay alguien más? Los chicos de Ollón, ¿dónde están? ¿Qué pasó, chicos de Ollón? Miren que quiero ir a Ollón, ¿ah? Tengo un familiar que siempre va a Ollón cada semana porque dicta allá en una facultad de Ollón. Muy bien, ya está. Ahí tengo respuestas de Luis, de Cristian, de Damaris. Ya, perfecto, chicos. Gracias por responder. Eso es lo que me gusta, que respondan para que ustedes mismos se den cuenta que si al final estuvo bien o no, y creo que eso les va a permitir acordarse más de lo que estamos acá conversando y explicando. Listo, gracias por las respuestas. Voy a volver aquí. Miren, la historia oficial es una cosa. Y hay otra historia que no es oficial porque no hay argumentos, o mejor dicho, porque no hay una, mm, digamos, una aceptación general, colectiva, ¿ya? O sea, por eso es que
hay cosas históricas que son oficiales, como por ejemplo decir que la independencia del Perú es el 28 de julio de 1821, y hay otras cosas que son extraoficiales, que se dicen detrás de la historia oficial. Lo oficial es que Piquimachay I, ¿ya? Es como, digamos, la evidencia de presencia humana más antigua del Perú, ¿ya? Eso es lo oficial. Pero lo no oficial y las críticas que hay son las siguientes. Mira, vamos a suponer que tú entras a esta cueva, la cueva de Piquimachay, que se traduce como la cueva de la pulga, porque piqui es pulga en quechua. Tú entras a esta cueva y tú excavas la tierra y a profundidad, en una capa geológica que tú analizas que tiene como 10.000 o 12.000 años, tú encuentras restos de animales prehistóricos y encuentras herramientas líticas. Tú estudias estos elementos y tú te vas a dar cuenta de que son muy antiguos, ¿no? Son los más antiguos del Perú. Y en base a estos dos elementos, tú vas a decir que en esa cueva hubo presencia humana. Hace mucho tiempo ahí hubo presencia humana, porque tienes esos instrumentos líticos y tienes esos restos óseos de animales. Ya, esa es la historia oficial. Lo que no es oficial es lo siguiente, que dicen los historiadores, muchos, que esas evidencias no son suficientes para afirmar que ahí hubo presencia humana. ¿Por qué no es suficiente? Porque esos restos óseos de animales te dice que ahí murieron animales, pero no te dice cómo. Si es que fueron hombres los que los mataron y los comieron ahí, o si simplemente entró el animal a morir ahí de forma natural. O sea, no hay una explicación, solamente estamos especulando que un hombre fue y devoró la carne del animal y dejó los huesos. Y en cuanto a los instrumentos líticos, tampoco podemos decir que hombres lo tallaron, porque esos instrumentos son tan así formos, así como que tan rudimentarios, como tú puedes ver aquí abajo, mira, estas formas que tú ves acá abajo, ¿no? Que son tan rudimentarias que tú piensas que ni siquiera son, digamos, ni siquiera son instrumentos de verdad. De repente solamente son piedras que se han caído de las paredes de la cueva, producto de los miles de años que han pasado, de los movimientos naturales que han habido, por el ingreso de animales, ¿no? Salen y entran. Entonces, esos instrumentos líticos tampoco es una evidencia para que tú me digas que algún humano lo talló y lo dejó ahí. Entonces, en conclusión, jóvenes, hay mucha crítica respecto a Pequimachay I, porque muchos no consideran que debe ser, pues, que se deba decir, ¿no? Que es como el primer habitante del Perú, ¿ya? No se puede decir eso, porque, como te vuelvo a repetir, esas evidencias no son lo suficientemente contundentes para afirmar de que ahí hubo evidencia humana. Por eso mismo, solo se quedan con esta afirmación. ¿Y cuál es la afirmación, profesora? Que Piquimachay es una evidencia de presencia humana, ¿no? Y como es antigua, sería primera evidencia, pero no puedo decir que ahí hubo presencia humana. No puedo decir eso, porque para que yo decir que hubo presencia humana, yo tendría que tener huesos de hombres, huesos humanos, pero como no los hay, solamente puedo decir primera evidencia de presencia humana. ¿Ok? Entonces lo que te decía hace un momento sería falso, porque yo no puedo afirmar de que hubo evidencia humana directamente ahí, solamente una evidencia de presencia. Muy bien, entonces dejemos a Piquimachay, que como que es el más controversial, y vamos con los demás, que esos sí no son controversiales. Y si tú quieres ver esqueletos humanos de verdad, sí los hay. Hay en Paiján y hay en Chivateros. No, en Chivateros no, en Lauricocha. En Paiján tienes el esqueleto más completo. Son dos esqueletos, de una mujer y de un niño, que están en posición fetal. Por lo tanto, lo que sí podemos decir de Paiján es que es el hombre más antiguo de la costa. Eso sí me puedes decir. ¿Quién es el hombre más antiguo de la costa? Paiján. ¿Quién es el hombre más antiguo de la sierra? Lauricocha. ¿Y por qué decimos esto? Porque como te repito, ahí sí se han encontrado restos humanos. En Luricocha es incompleto, ya es incompleto. Pero en Paiján
En Paiján sí es completo, ¿no? Acá, mira, mira acá la imagen, el entierro está en posición fetal, es este resto de Paiján, ¿no? Completo, es un esqueleto humano completo. Así que ahí sí podemos decir con todas las letras de que es hombre más antiguo de la costa y hombre más antiguo de la sierra. En Paiján no solamente se han encontrado estos restos humanos, ¿no? Esqueleto humano, sino también se han encontrado las puntas Paiján. Las puntas Paiján son unas puntas, ¿ya? Que están acá, mira, ve. Aquí acá en esta parte de tu separata, ves ahí la punta Paiján. Es una punta de piedra filuda, así, ¿no? Filuda, que en la parte de la base tiene el pedúnculo. El pedúnculo es la parte de la base, que acá en la flecha te lo estoy señalando, ahí está el pedúnculo. ¿Y este pedúnculo para qué sirve? Para unirlo a la lanza, ¿ya? Para unirlo a la lanza o para, pues, unirlo al arpón, porque se supone que estas puntas tú las vas a usar para la cacería. Entonces, si tú unes esta punta, ¿no? A una lanza o a un arpón, tú vas a poder usarlos para tener éxito al momento de la caza, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, estas puntas son muy características de Paiján y también son muy difundidas porque se han encontrado estas puntas en muchas partes de la costa, no solamente en La Libertad, sino acá inclusive en Lima, también se han encontrado las puntas Paiján en la zona de Chivateros, ¿ya? Así que es una punta bastante difundida y que fue usada pues para la cacería, ¿no? Para tener más éxito. En el caso de la Uricocha, que también te decía que es como el hombre más antiguo de la sierra, aquí vamos a encontrar resto humano incompleto y también vamos a encontrar pintura rupestre, ¿ya? Pintura rupestre y herramientas líticas antiguas. Pero las pinturas rupestres más características del Perú antiguo es la que corresponde a Toquepala. Y es más característico porque la de Toquepala tiene lo que es la escena del Chacuy, ¿ya? En Toquepala es donde se plasma la escena del Chacuy o Chaco, que es una cacería colectiva, como te estaba diciendo. ¿Cómo es que pintaban las cuevas los hombres del Perú antiguo? ¿Cómo lo pintaban? Primero que se alumbraban con antorchas, ¿no? Antorchas que hacían ahí pues con fuego y con ahí pues digamos, material, ¿no? De los troncos de las plantas, ¿no? Elaboraban las antorchas y para pintar las paredes de las cuevas usaban pues distintos pigmentos, comenzando por la misma sangre del animal, que era lo que más usaban, y a eso le agregaban pigmentos vegetales también. Y la presencia de las pinturas rupestres no tiene un fin estético, ni artístico, ni siquiera educativo, porque alguna vez también se dijo como que podía ser algo educativo. Lo que tiene es el fin chamanesco, ¿no? Un fin propiciatorio, como fuese algo mágico, un ritual, porque lo que está buscando el hombre primitivo es augurar una buena cacería, ¿no? Es como si yo pensara que si lo dibujo voy a tener éxito. Entonces, esa es la idea, lo que quiere el hombre buscar con estas pinturas, propiciar una buena cacería. Y en el caso de chivateros tenemos la presencia de una gran cantidad de herramientas líticas que fueron encontradas en la zona del río Chillón, acá en Lima. ¿Ya? Este hallazgo, ¿no? De este lugar, que en realidad son tres cuevas, ¿no? Donde se encontraron cerca de 10.000 instrumentos líticos, pues nos dice que Chivatero sería considerado como un taller lítico, inclusive como una cantera lítica también, porque al estar ubicados ahí cerca al río Chillón, se piensa que los chivateros sacaban la piedra del río Chillón, lo llevaban a las cuevas y ahí comenzaban a tallarlas. Ahora, ¿por qué? Bueno, hay un detalle dentro de estas herramientas líticas de chivateros, ¿ya? El detalle de estas herramientas es que no están terminadas, están a medio fabricar, lo que se llama preforma, ¿ya? Una preforma, como lo ves acá en la parte inferior, ¿ya? Preformas chivateros.
¿Por qué los chivateros abandonaron sus herramientas y no las terminaron de concluir? No lo sabemos, ¿ya? No sabemos por qué los chivateros dejaron las herramientas abandonadas. Quizá una teoría, una explicación sería la crecida del río Chillón. Si el río Chillón crece y se desborda, obviamente las personas que vivían ahí tuvieron que abandonar el lugar y eso habría causado que abandonaran esas preformas, ¿no? Que eran herramientas que estaban siendo talladas, pero que fueron abandonadas. Si esas preformas hubiesen sido terminadas, se piensa que hubiesen terminado siendo como las puntas Paiján. O sea, el proceso de la punta Paiján incluye, ¿no? A estas preformas. Por eso se dice que las preformas de chivateros tienen tradición paijanense, porque en ese proceso de fabricación hubiesen terminado siendo como las puntas de Peiján, ¿no? Es lo que se menciona, ¿no? Respecto a las puntas de Peiján. Vamos con el periodo arcaico. El periodo arcaico acá en el Perú, va desde el 6000 años al 1700 años, pero tiene dos etapas, el arcaico inferior y el arcaico superior. El arcaico inferior sería comparable al periodo mesolítico y el arcaico superior sería comparable al neolítico, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta esas comparaciones para que puedas darte cuenta de los cambios que se van a ir dando. El arcaico inferior va del 6000 al 3000 años antes de Cristo y es una etapa donde estamos plenamente en Holoceno. Ya estamos en etapa Holoceno, eso significa que hay calor. Entonces, como aumenta la temperatura, eso va a permitir cambios, porque tú sabes que la temperatura, o mejor dicho, el clima va a condicionar muchos aspectos de la vida del hombre, de su alimentación, de su vivienda, de su vestimenta, de su movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el Holoceno llega totalmente, ¿no? De manera completa, los grupos humanos van a comenzar a cambiar. ¿Ya? Una primera característica entonces del arcaico inferior es que se desarrolla plenamente en el Holoceno. Ahí estamos ya en lo que llamamos el óptimum climático. Clima lluvioso, con las estaciones verano, invierno, ¿no? Con más calor, ¿no? Esas son las características. En cuanto a lo social, desaparecen las bandas y ahora aparecen las aldeas. Las aldeas son, pues, digamos, viviendas que se van a construir al aire libre, siempre, siempre cerca a una fuente de agua, ¿no? Eso es importante, cerca a una fuente de agua. Y en estas aldeas va a haber un jefe, ¿ya? Ahora, estas, digamos que aldeas no son como permanentes porque todavía acá se practica un seminomadismo. Si en el lítico había un nomadismo completo, porque el hombre constantemente migraba y se desplazaba, acá en el arcaico inferior hay un seminomadismo. Un seminomadismo que tiene que ver con las estaciones, ¿ya? Y te voy a explicar cómo es esto. Si tú y yo tuviéramos que migrar de un lado a otro lado, nada más ponte digamos que en ese caso, yo te pregunto, ¿tú migrarías hacia un lugar que tiene temperaturas muy bajas, así como, no sé, a ver, Noruega, ¿sí? ¿O te mudarías a un lugar donde las temperaturas fueran más cálidas, ¿no? Yo creo que te mudarías a un lugar de temperaturas cálidas, tomando en cuenta de que el hombre siempre busca el calor, justamente para poder mantener una temperatura constante dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, siempre se va a buscar el calor. Entonces, cuando los hombres primitivos eran nómades, ¿ok? O seminómades, como lo puedes ver acá en el arcaico inferior, el hombre ya no migra, pues digamos, de manera instintiva, de supervivencia, como lo hacía en el lítico, ya no. Ahora este hombre migra de una manera estacional. ¿Qué significa? Que sí va a migrar, ¿ok? Va a migrar, pero ahora el hombre busca el calor, busca buenas temperaturas, lugares mejores. Eso es muy diferente que el lítico, donde el hombre solamente migraba por supervivencia y no buscaba el calor porque tampoco no había calor porque en el lítico más que todo fue frío todavía.
¿no? Porque el Holoceno llega, sí, el Holoceno llega cuando estábamos en el Lítico, claro que sí, pero tú entiendes que eso es gradual, eso es lento, eso no es que ya, bueno, estamos en el año 10.000 que comienza el Holoceno y el calor ya viene, o sea, no es así porque eso viene de manera lenta. Ya en el arqueo inferior ya me puedes decir que hay calor. Ahí sí, totalmente, hay calor. Pero en el lítico todavía eso se va dando poco a poco. Entonces, en el arqueo inferior, el hombre sigue migrando, ya no tanto como lo hacía en el lítico, pero sí hay migraciones, pero recuerda que estas son estacionales, porque siempre va a buscarse el calor. ¿Cómo eran las viviendas en el arqueo inferior? Ahí tienes el modelo de una vivienda en la costa, Santo Domingo, ¿ya? Esta vivienda tiene techo como así rectangular y lo que se piensa, lo que se dice es que debajo, o mejor dicho, por dentro de la vivienda era subterráneo, ¿no? Subterráneo, ¿por qué? Porque el hombre buscaba la tierra, excavaba la tierra un poco para encontrar calor, ¿no? Entonces las viviendas de Chilca, de Santo Domingo, van a tener la característica de ser por dentro semisubterráneas y toda la cubierta, todo el techo, lo van a hacer con los mismos insumos del lugar, ¿no? Cañas, no sé, pues esteros, o utilizaban también partes de grandes animales, ¿no? Para poder ahí ponerlos como soporte. En cuanto a la economía, si en el Lítico es depredatorio, aquí ya no lo es. Acá tenemos una economía que es la horticultura y la cacería selectiva. Mira, en el Lítico el hombre cazaba por instinto. El hombre cazaba sin importarle si es macho, si es hembra, si es grande, si es pequeño, si está gordo, si está flaco, si es rico, si es feo. Al hombre no le importaba la apariencia, el tamaño, el sexo del animal, porque recuerda que el hombre está subsistiendo y cuando tú subsistes tú no te puedes poner exquisito, tú tienes que meterle a la barriga lo que hay, lo que encuentras, te guste o no. En cambio, en el arcaico inferior, eso ya no es del todo así porque acá el hombre va a cazar de manera selectiva. ¿Cómo es una cacería selectiva? Significa que yo voy a distinguir entre la hembra y el macho. Y entre la hembra y el macho, profesora, ¿a quién debo cazar? ¿A quién crees tú que debes cazar? Obviamente tienes que cazar al macho, a la hembra no, porque la hembra es la que se encarga de parir a las crías. Tú me puedes decir, profesora, pero el macho es el que la pisa. Sí, pues, pero no requieres un montón de machos flojos, solamente requieres un par de machos que sean sementales y para que cubran a todas las hembras y con eso ya tienes suficiente. Así que entre el macho y la hembra vas a cazar al macho y al macho adulto. Si cazas a un macho cría, te ensartas porque ese macho cría va a ser puro huesito y pellejo. Eso es ser selectivo. Y esa selectividad no llega de un momento para otro, llega luego de un largo proceso en donde el hombre ha visto a los animales, los ha observado, los ha conocido, cómo se comportan, qué comen, cómo se reproducen. Eso es el resultado de varios miles de años de conocimiento. No solamente hablando de los animales, sino también hablando de los cultivos. Y ahí tenemos la agricultura incipiente, que es la horticultura. La horticultura tú lo vas a realizar en lugares pequeños, ¿ya? Y la horticultura es como decir una agricultura incipiente, una agricultura de inicio. ¿Por qué, profesora, es una agricultura incipiente? Porque imagínate que yo me pongo mañana a cultivar unas plantitas fuera de mi casa, en mi jardín, ¿ya? Yo me pongo a cultivar. Yo cultivo, le echo el agüita, ya bacán, pues, ¿no? Pero por eso soy agricultora. No, no soy agricultora. ¿Por qué, profesora? ¿Qué falta? Muchas cosas. Primero, faltaría que yo tenga un conocimiento exacto de las semillas, de cuánto tiempo tardan en crecer, toda esa parte, ¿ya? Otro que yo necesitaría es saber de estaciones. Si yo voy a depender de las lluvias, tengo que saber cuándo va a llover. Entonces tengo que tener un calendario agrícola. Y en la etapa del arcaico inferior no hay calendario agrícola. El calendario agrícola viene en el arcaico superior. Si no hay lluvias, yo tendría que tener tecnología agrícola, canales, acueductos, ¿no? Para irrigar. Pero en el arcaico inferior todavía no hay eso, pues no hay canales ni acueductos, no hay nada de eso. En el arcaico superior tampoco lo hay, por si acaso, ¿ya? Entonces, no es agricultura. Para que haya agricultura, tengo que tener un conocimiento total de lo que quiero, de qué espacios voy a cultivar, qué semillas son, todas sus características. Tengo que tener
tecnología agrícola y tengo que tener calendario agrícola. Y como eso no hay acá, no podemos decir que es agricultura, sino solamente una etapa incipiente llamada horticultura. En cuanto a la tecnología, ya va dejando el hombre la piedra, ahora le introduce cestos hechos con, ¿no? Ahí insumos vegetales y redes para pescar, también hechos ahí con insumos de los vegetales mismos, de las plantas. En Nanchoc y Guitarrero 2 vas a tener horticultores, ¿ya? Son horticultores porque van a cultivar. Profesora, ¿cuál es más antiguo? Nanchoc. Nanchoc le lleva como 2000 años a Guitarrero, ¿ya? Pero ambos cultivan. En el caso de Nanchoc, su cultivo principal, su cultivo estrella, es unos, son unos, son unas calabazas, ¿ya? Unas calabazas que en el norte lo llaman zapallo loche, ¿ya? Esas calabazas. Y también tiene ni, ¿no? Quinoa. Mientras que Guitarrero 2 en Ancash lo que cultiva es el frijol, el payar, ¿ya? En Santo Domingo y en Chilca tienes que son de la costa, son horticultores también, pero también pescan, ¿no? Con redes o pescan con anzuelos. Y también desarrollan marisqueo bueno, ya está, Santo Domingo tiene un instrumento musical. Y en el caso de Telarmachay, Piquimachay 2 y Jayguamachay, tienes a los que crían animales. Profesora, ¿cómo yo sé que en un lugar han criado animales? Muy fácil. Examina la tierra y vas a encontrar excremento fosilizado en la tierra, lo que se llama cuprolito. Y a partir de ahí tú vas a saber que en ese lugar hace mucho tiempo criaron animales, porque en el suelo todavía queda. Hacia eso le agregas que hay evidencia de que ha habido ahí, ¿no? Como muros, ¿no? Para los que los animales no se escapen, digámoslo así, que ha sido un corral, vas a tener como resultado que ha sido un corral donde criaban animales. Muy bien, entonces tenemos esos lugares en el arcaico inferior y ahora vamos con el arcaico superior porque nos quedan solamente 13 minutos, ¿ok? El arqueico inferior es una etapa que tú lo puedes comparar con el neolítico por los grandes cambios que van a haber en la vida del hombre, ¿ya? Va de 3000 a 1700 años y en esta etapa el hombre va a generar muchos cambios a partir de dos cosas, a partir de la agricultura y la ganadería. O sea, la economía del hombre de ser depredatoria ahora pasa a ser productiva porque la agricultura y la ganadería son parte de una economía productiva. Esta economía productiva genera excedentes y los excedentes, ¿qué cosas son? Son aquellas partes que te guardas porque te han sobrado, ¿no? Y esos sobrantes tú también los puedes intercambiar. ¿A través de qué? Del trueque. Tú me das camote, yo te doy papa. Tú me das frijol, yo te doy quinoa. De eso se trata. Porque acá en el mundo andino, acá pues todo va a ser en base a trueque, a intercambios. En cuanto a lo social, ya no vamos a hablar de bandas ni de campamentos. Ahora vamos a hablar de ayllus, ¿ya? ¿Y los ayllus qué son, profesora? Los ayllus son comunidad de campesinos, donde todos son familia, donde todos comparten la misma tierra, o sea, viven en el mismo lugar, lógicamente, ¿no? No pueden vivir en diferentes lugares, tienen que vivir en el mismo lugar y además tienen un líder, que es el curaca. Tú sabes que los ayllus no pueden ser nómades, no pueden estar por acá y por allá, se establecen en un lugar y ahí se quedan. Por lo tanto, acá en el Equeco superior hay un tema de ya lo que es una vida sedentaria, ¿ya? Sedentario, los ayllus. Los ayllus son los campesinos, como tú sabes, pero por arriba hay una clase que gobierna y ellos son los sacerdotes. Es aquí donde comienza la teocracia, ¿ya? La teocracia, que es el gobierno de los sacerdotes. Los sacerdotes son aquellos hombres que viven en los templos. Se dedican al culto de los dioses, a las ofrendas, a las ceremonias que van a rendirle a los dioses para a cambio pedirle abundancia y agua y esas cosas. Los sacerdotes van a representar a los dioses ante los hombres. ¿Y cuáles son estos dioses, verdad? En el mundo andino, los dioses son los elementos de la naturaleza, el sol, la luna, el agua, los cerros, los animales, las plantas, las cuevas, etcétera, etcétera. ¿Ya? El hombre andino
va a darle vida y poder a los elementos de la naturaleza. El hombre andino piensa que el jaguar, el cóndor, la serpiente son sus dioses. El hombre andino piensa que un cerro es su dios. Para los incas eran los apus, los cerros. El hombre andino piensa que la luna, el sol son dioses poderosos. Los chimú decían que la luna era Ni, que el mar era Shi. Entonces, hay esa creencia, ¿ya? De que la naturaleza misma son los dioses. Entonces, los sacerdotes representan a los dioses. Los sacerdotes son como los que hacen la conexión entre el hombre y los dioses. Por lo tanto, desde el arcaico superior, desde aquí en adelante, vamos a tener estas características de que los ayus son el pueblo y que por arriba la clase que gobierna son las élites sacerdotales que viven en los templos. Si yo digo que viven en los templos, entonces aquí hay una arquitectura diferente, bueno, o mejor dicho, acá hay arquitectura, porque antes no hay arquitectura. O sea, decir arquitectura significa que hay un diseño, que hay un patrón que yo sigo para construir. En el arquetipo inferior no había ese patrón, no había arquitectura, no había nada de eso. En cambio, acá ya hay arquitectura. También te decía que va a haber un trabajo, o mejor dicho, va a haber una distinción del trabajo en función de una forma, pues, social, o sea, hay una división social del trabajo. Es lo mismo que decir trabajo realizado por especialistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde el arcaico superior en adelante, la mano de obra se especializa. Yo me voy a dedicar a trabajar la tierra, yo me dedico a hacer adobe para los templos, me dedico a hacer cestos, yo hago cerámica, entonces hay una especialidad en cuanto a la mano de obra. Entonces eso es lo mismo que decir que hay una división social del trabajo, ¿ya? Porque el trabajo se hace de forma especializada. En cuanto a lo religioso, te decía que el hombre tiene una cosmovisión donde todo está en manos de la naturaleza misma, ¿no? Esto es pues que yo mismo le doy vida a la naturaleza y le atribuyo poderes a esa naturaleza, ¿no? Así funciona para el hombre andino. Por otro lado, hay conocimientos astronómicos, por ejemplo, el calendario agrícola. El calendario del mundo andino, tú no te lo vayas a imaginar como el calendario que está en tu cocina, ese de San Fernando, que tiene el dibujo del pavo. No te imagines tu calendario así porque sería un terrible error. El calendario del mundo andino es nada más y nada menos identificar las estaciones del año, verano, invierno, primavera y otoño, pero haciendo la aclaración de que el hombre andino en realidad lo que distingue es verano e invierno, frío, calor. Como que el hombre andino no le hables de otoño e invierno porque no se va a dar cuenta que existe o de qué se trata o cuál es su importancia. Para el hombre andino es frío o calor porque recuerdan que eso es lo que le interesa por el tema de las lluvias. Entonces, el calendario agrícola, te repito, es algo que aparece en el arcaico superior. No es igual que el calendario de los 365 días, porque este calendario tiene que ver solamente con las estaciones. Y las estaciones para el hombre andino, las que son importantes son el invierno y el verano, porque son las que te van a explicar la llegada de las lluvias. Y el calendario agrícola lo establecen los sacerdotes, ¿ya? Ellos son los que establecen el calendario. En tecnología también tenemos que aparece la textilería del algodón, figuras de barro crudo, como lo vas a ver en Kotosh. No hay cerámica. Ese es otro punto muy importante y que te quede muy claro, 100 veces claro. En el arqueco superior no hay cerámica. La cerámica aparece en el formativo. Ahí tenemos la cerámica más antigua que puede tener unos 1700 o hasta 1750 años de antigüedad. O sea, ahí, ese es su límite. Iniciando el formativo, ahí está la cerámica. En el arqueco superior no hay cerámica. Control del agua. Esto de la agricultura de hierro es algo que va a aparecer poco a poco, ¿ya? Tú lo vas a ver consolidado esto en el formativo, en el horizonte temprano. Con Chavín, tú vas a ver que se consolida esta tecnología de tener pues formas de riego para la agricultura. Y la arquitectura también aparece acá con la construcción de los grandes centros ceremoniales. Si tú me hablas de centros ceremoniales, tú me estás hablando de sacerdotes, porque los sacerdotes son los que viven en esos centros ceremoniales. Y esos centros ceremoniales obviamente te hablan a ti de una religiosidad.
porque los sacerdotes tienen como función la religión, ¿ya? La religión. Vamos a ver que la arquitectura en la costa es de una manera y la arquitectura en la sierra es de otra manera. En la costa tiene forma, digamos que piramidal truncada, tiene plazas circulares hundidas, ¿ya? Y tiene recintos con fogones donde incineraban ofrendas. Mientras que en la sierra el patrón es la piedra, porque trabajan la piedra, son construcciones rectangulares de 2 pisos, ¿no? Y tiene ductos que sirven para ventilar el interior del templo, ¿no? Porque si no se vería muy oscuro, no habría, ¿no? Ventilación. Vamos a ver como lugares más importantes estos de aquí para terminar la clase, ¿ok? Caral es sin duda el más importante. Muchos la estudiaron, pero solamente Ruth Shady dijo que Caral tenía 5.000 años. ¿Cuál es lo sorprendente de Caral? Tres cosas. La primera, que fue un lugar de mucho comercio, como si fuera un Jockey Plaza de su época. Todos iban ahí para comercializar, comprar y vender. Número dos, que Caral es muy religioso, por eso lo llaman ciudad sagrada. ¿Y por qué es muy religioso, profesora? Porque en todas sus edificaciones se encontraron recintos con fogones, o sea, ¿qué son fogones? Los fogones son como unos altares donde colocaban ofrendas que las quemaban, ¿no? Las incineraban. Y esas ofrendas, ¿tú para quién crees que eran? Obviamente para sus dioses. Entonces Caral era muy religioso porque colocaron altares en todas partes. Por eso viene eso de que era una ciudad sagrada, por su religiosidad. Y tercero, pues Caral está construido en base a varios edificios, ¿no? De varios, así, de varios metros de altura. Y Caral tiene toda una construcción, pues, que es muy antigua, que te habla de 5.000 años. Si tú comparas a Caral con otro sitio de acá de América, te vas a dar cuenta que Caral fue mucho más avanzada para su época, porque hace 5.000 años ellos ya comercializaban, ya tenían una construcción así tan adelantada, mientras que en otras partes tú no encontrabas nada de eso. Entonces, en ese sentido, Caral, pues es una ciudad que es muy importante por su antigüedad y por su alto grado de desarrollo. En el caso de Huancapeta en la Libertad, en el norte, se han encontrado tejidos de algodón con la técnica del entrelazado y con imágenes de cóndor y serpiente, y también los mates pirograbados. Los mates pirograbados son como los que están acá, mira, ve, que no vayas a pensar que es una cerámica, no vayas a pensar que es de madera, no vayas a pensar nada de eso, porque esto de acá es una calabaza que le han sacado su comida, que lo han puesto a calentar en el fuego, se ha endurecido, lo han decorado y ese es el mate pirograbado, ¿ya? Ese es el mate pirograbado que en el norte le llaman poto, ¿no? Y sirven ahí la comida en Piura, en esos lugares te dan así potos, ¿no? Son mates pirograbados. En Cotox, que es de la sierra, tienes ahí a las manos cruzadas, ¿ya? Un templo que tiene la figura en barro de estas manos cruzadas, que se sigue estudiando, pues, qué sería su significado, pero podría ser, pues, un tema de un lazo, ¿no? De bienvenida, de como una especie de, no sé, de interpretación, pero que tiene que ver con una unión, ¿no? Con una búsqueda de solidaridad, de unión. Y bueno, Áspero y Guaricoto son lugares tanto en Lima como en la sierra, que son como centros ceremoniales también, donde van a encontrar, pues, ¿no? Figuras que se adoraban en barro y entierros. Y respecto a estas teorías, chicos, que nos ha faltado tiempo, pero que la próxima clase por ahí algo más les diré, ¿ok? Tienes tres. La inmigracionista de Max Ule, que dice que la cultura peruana tiene influencia de los mayas. Y para eso Ule se va a referir a tres argumentos, tres pruebas. La primera prueba son las palabras o vocablos muy parecidos que usan en la zona de Mesoamérica y que usaban acá o que se usan acá en el norte del Perú, moxeque, jiquetepeque, reque, son palabras o son vocablos que parecen sonar muy parecidos. Otra semejanza o prueba es la leyenda de Nailán. Esa leyenda que dice que del norte llegó un hombre acompañado de mucha gente y que este hombre se instaló en el norte dando origen a la cultura peruana. Este hombre, según Maxule, era un guerrero maya. Y la tercera prueba es la arquitectura de los mayas, que es muy parecida a la nuestra, de forma piramidal truncada, ¿ya? Quien niega la teoría de Maxule es yo. Sí, tengo que terminar, ¿no?
Hola, creo que ya me están hablando. Chicas, me quedo ahí porque están hablando y tengo que terminar. Le doy las claves. Uno, barco. Dos, dedo. Tres, casa. Cuatro, avión. Y cinco, barco. Listo, ya está. Me voy porque ustedes tienen que descansar. Listo, chicos. Nos vemos el otro viernes. Yo voy a estar siempre aquí con ustedes, así que ya está. Nos conocimos y nos vamos a llevar bien. Chao, chicos bellos. Nos vemos. Cuídense mucho, ¿ya? Besos y abrazos. Bye, bye. Nos vemos.